En los años 80, los libros de texto te decían que Saturno tenía 18 lunas. Llegaste a memorizarlo para el examen. Hoy, ese número es 274. Sí, leíste bien. 274 lunas confirmadas orbitando un solo planeta. Y la neta, eso ni siquiera es lo más loco. Lo más loco es por qué ese número sigue creciendo. ¿Qué acaba de descubrir el James Webb en una de esas lunas diminutas? Y lo que todo eso revela sobre un accidente cósmico que ocurrió hace apenas 100 millones de años. Prepárate, porque lo que creías saber sobre Saturno está a punto de volar en pedazos. Imagínate que alguien te dice que hay un planeta con casi 300 lunas. Tu primer instinto sería pensar en 300 mundos enormes, variados, cada uno con su propia historia. Como si Saturno fuera un sistema solar en miniatura. Pero no funciona así. De esas 274 lunas, solo 7 son lo suficientemente grandes como para haberse redondeado por su propia gravedad. Titán, Rea, Jápeto, Dione, Tetis, Encélado y Mimas. El resto son fragmentos. Rocas irregulares de entre 1 y 20 kilómetros. Para que te hagas una idea, algunas tienen el tamaño del Estadio Azteca. Otras apenas serían un poco más grandes que el Palacio de Bellas Artes. Ahora imagina 260 de esas rocas flotando alrededor de un solo planeta. Y aquí viene el primer giro. En marzo de 2025, un equipo internacional de astrónomos de Taiwán, Canadá, Estados Unidos y Francia anunció el descubrimiento de 128 lunas nuevas de un solo golpe. No una, no 10. 128. Casi duplicaron el conteo anterior en una sola publicación científica. El investigador principal, Edward Ashton, lo puso en perspectiva. Con base en nuestras proyecciones, no creo que Júpiter nos alcance jamás. ¿Cómo es posible que no las hubiéramos visto antes? Porque estaban escondidas en el resplandor de los anillos. Para detectarlas, los científicos usaron el telescopio Canadá-Francia-Hawái durante años, apilando cientos de imágenes para amplificar señales debilísimas. Y cuando finalmente confirmaron sus órbitas, la respuesta no fue «qué bonito, más lunas». La respuesta fue «¿por qué hay tantas pequeñas comparadas con las grandes?». Ese desbalance tiene una sola explicación plausible. Hubo un choque violento, catastrófico. Hace no más de 100 millones de años, ayer, en términos cósmicos, alguna luna de tamaño considerable fue pulverizada por un impacto. Los fragmentos se dispersaron en órbitas similares, creando lo que hoy llamamos el subgrupo Mundilfari. La mayoría de las 128 lunas nuevas pertenecen exactamente a ese grupo. Saturno no tiene 274 lunas porque sea especialmente magnético. Las tiene porque algo se rompió. Y los pedazos siguen ahí, orbitando, chocando entre sí, desapareciendo poco a poco. Es un cementerio orbital en cámara lenta. Pero aquí es donde la cosa se pone densa. Entre esas 274 lunas, hay una que no mide ni 500 kilómetros de diámetro. Si la pusiera sobre México, cabría cómodamente entre Guadalajara y León. Se llama Encélado, y durante décadas fue una nota al pie en los libros de astronomía, una bola de hielo más entre tantas. Hasta que la sonda Cassini detectó algo imposible. Géiseres de agua saliendo de su polo sur. No vapor, no humedad, chorros de agua y hielo disparándose al espacio desde grietas en la superficie, que los científicos bautizaron como rayas de tigre. Debajo de esa corteza congelada hay un océano global de agua líquida y salada. Un océano que, según los modelos, podría estar en contacto con un núcleo rocoso caliente. Exactamente el tipo de ambiente donde prosperan los organismos en las fuentes hidrotermales del fondo oceánico terrestre.
¿Sabes lo que significa eso? Que Encélado tiene los 3 ingredientes que la biología considera esenciales para la vida: agua líquida, energía química y compuestos orgánicos. Pero Cassini terminó su misión en 2017, cuando la NASA decidió estrellarla contra Saturno para evitar contaminar sus lunas. Durante años, solo tuvimos datos viejos, memorias de una máquina que ya no existe. Y entonces apuntamos el James Webb. En 2023, el telescopio espacial más poderoso jamás construido observó a Encélado durante unas horas. Lo que encontró dejó a los investigadores sin palabras. Un penacho de vapor de agua extendiéndose más de 10.000 kilómetros desde el Polo Sur, 40 veces el tamaño de la propia Luna. Para dimensionarlo, es casi la distancia de Los Ángeles a Buenos Aires. Como si dispararas una manguera y el chorro cruzara medio planeta. El investigador principal, Jerónimo Villanueva, del Centro Goddard de la NASA, lo admitió públicamente. Cuando vi los datos, pensé que estaba equivocado. Era demasiado impactante detectar un penacho de agua más de 20 veces el tamaño de la Luna. El agua sale a razón de 300 litros por segundo. A ese ritmo, podrías llenar una alberca olímpica en un par de horas. Con una manguera de jardín en tu casa te tomaría más de 2 semanas. Y lo más impactante, el 70% de esa agua escapa y se dispersa por todo el sistema de Saturno. El 30% restante se queda flotando en un anillo difuso que coincide exactamente con el anillo E del planeta. Encélado no solo tiene un océano subterráneo. Encélado está alimentando físicamente los anillos de Saturno con agua fresca, desde hace quién sabe cuántos millones de años. El James Webb buscó moléculas orgánicas complejas en ese penacho. No las encontró, todavía, pero confirmó que la actividad geológica de Encélado ha sido estable durante décadas. Cassini vio lo mismo hace 15 años. Eso significa que no fue un evento puntual, es un proceso continuo. Y donde hay procesos continuos, hay tiempo para que pasen cosas interesantes. Ahora hablemos de lo que nadie quiere admitir. Que la luna más extraña del sistema solar no es Europa, ni Encélado, ni ninguna de las favoritas de la NASA. Es Titán. Titán es la segunda luna más grande que existe, después de Ganímedes de Júpiter. Pero a diferencia de cualquier otra luna en todo el sistema solar, Titán tiene una atmósfera densa, tan densa que si estuvieras parado en su superficie, la presión sería 1,5 veces mayor que en la Tierra. Más presión que en el fondo de una alberca de 5 metros. El cielo no sería negro como en nuestra luna. Sería naranja, brumoso, impenetrable. La luz del sol apenas atravesaría la neblina de hidrocarburos. Y llueve. No agua. Metano. Titán tiene lagos de metano líquido con nombres sacados de la mitología. Kraken Mare, Ligeia Mare, Punga Mare. Tiene ríos que serpentean hacia mares de hidrocarburos que hacen ver ridículos a los grandes lagos. Tormentas que descargan líquidos sobre montañas de hielo de agua tan duro como roca. Es como si alguien hubiera tomado los ciclos climáticos de la Tierra y los hubiera traducido a un lenguaje completamente alienígena. El James Webb observó Titán en 2022 y 2023, buscando algo que nunca se había visto. Nubes en el hemisferio norte. ¿Por qué importa eso? Porque ahí están los grandes mares de metano. Kraken Mare, Ligeia Mare. Y nadie había confirmado que lloviera sobre ellos. Webb lo confirmó. Por primera vez, detectamos nubes formándose por convección en el hemisferio norte de Titán. Aire caliente subiendo, llevando vapor de metano hacia arriba, condensándose en nubes. El ciclo hidrológico de un mundo a 1.400 millones de kilómetros del Sol. Pero eso no es todo. Webb también detectó una molécula que nadie esperaba encontrar tan fácilmente. El radical metilo, CH3. Es un compuesto inestable.
un intermediario químico que normalmente desaparece en fracciones de segundo. Pero la atmósfera de Titán está tan saturada de reacciones químicas complejas que los científicos pudieron observarlo directamente. Una de las investigadoras lo describió así. Por primera vez podemos ver el pastel químico mientras se hornea, en lugar de solo los ingredientes o el resultado final. Titán no es solo un mundo con líquidos en su superficie, es un laboratorio de química orgánica a escala planetaria, funcionando sin parar desde hace miles de millones de años. Y en 2034, la misión Dragonfly de la NASA aterrizará un dron en su superficie. En marzo de 2025 pasó algo que solo ocurre cada 13 a 15 años. Los anillos de Saturno desaparecieron. No literalmente, siguen ahí, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra, el planeta se inclinó de tal manera que vimos los anillos exactamente de canto. Y cuando eso pasa, se vuelven invisibles. ¿Por qué? Porque los anillos de Saturno son obscenamente delgados. Se extienden 282.000 kilómetros de diámetro, casi la distancia de aquí a la Luna. Pero su grosor promedio es de apenas 10 metros. 10 metros, para que te lo imagines. Si redujeras los anillos al tamaño de un campo de fútbol, serían más delgados que una hoja de papel. Si los redujeras al tamaño de un sede, su grosor sería equivalente a una capa de pintura. Es una de las estructuras más delgadas y extensas del universo conocido. Y cuando los ves de lado, simplemente no reflejan suficiente luz. Desaparecen. Pero esa desaparición es una bendición disfrazada para los astrónomos. Sin el brillo de los anillos estorbando, pueden detectar lunas pequeñas que normalmente quedarían ocultas en el resplandor. De hecho, 13 de las lunas conocidas de Saturno fueron descubiertas durante estos cruces del plano de los anillos, incluyendo Titán, descubierta por Christian Huygens en 1655. Pan y Daphnis, dos lunas diminutas que habitan dentro de los anillos mismos, también fueron encontradas durante estas ventanas de oportunidad. El James Webb fotografió a Saturno durante este periodo, y las imágenes son inquietantes. El planeta aparece casi negro en infrarrojo, porque el metano de su atmósfera absorbe casi toda la luz, pero los anillos, hechos de hielo de agua, brillan como si tuvieran luz propia. Es una inversión total de lo que esperarías: el planeta oscuro, los anillos luminosos. Y hay algo más que esas imágenes revelaron. El polo norte de Saturno está inusualmente oscuro, más de lo que debería estar según los modelos estacionales. Nadie sabe exactamente por qué. Podría ser un proceso desconocido que afecta a los aerosoles polares. Podría ser algo completamente nuevo. Saturno sigue guardando secretos. Y cada vez que lo miramos con mejores herramientas, nos recuerda que nuestros modelos son aproximaciones, no verdades absolutas. Aquí está el dato que te va a costar procesar. Saturno tiene 274 lunas confirmadas. Júpiter, que es significativamente más grande y tiene mucha más gravedad, solo tiene 95. Urano tiene 28. Neptuno tiene 16. ¿Por qué Saturno tiene casi el triple de lunas que Júpiter? La respuesta no es la que esperarías. No es porque Saturno sea mejor capturando objetos. Es porque sus lunas se destruyen más fácilmente. El sistema de Saturno es más inestable, más caótico, más violento. Las colisiones son más frecuentes, y cada colisión genera decenas de fragmentos nuevos que técnicamente califican como lunas. Júpiter tiene menos lunas porque sus lunas sobreviven más tiempo. Su sistema es más estable. Saturno tiene más lunas porque las suyas se rompen constantemente. Es como comparar dos familias, una con pocos miembros que viven mucho tiempo y otra que se multiplica rápido pero también muere rápido. Saturno es la segunda. El planeta con más satélites no es el más exitoso en retenerlos.
es el que más eficientemente los destroza. Cuando Galileo apuntó su telescopio rudimentario hacia Saturno en 1610, vio algo que no pudo explicar. Parecía que el planeta tenía orejas o asas. Le escribió a un colega describiendo un planeta triple. No tenía el equipo para resolver lo que estaba viendo. Murió sin saber que esas orejas eran anillos. Hoy, 415 años después, tenemos el James Webb, un telescopio de $10.000 millones flotando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto donde la gravedad del Sol y la Tierra se equilibran perfectamente. Y lo que hemos descubierto es que Saturno es infinitamente más extraño de lo que Galileo pudo imaginar. 274 lunas, muchas de ellas fragmentos de mundos destruidos hace apenas 100 millones de años. Una luna diminuta de 500 kilómetros, escupiendo agua al espacio a 300 litros por segundo, alimentando físicamente los anillos del planeta con material fresco. Otra luna con mares de metano líquido y lluvias de hidrocarburos, donde pronto aterrizará un dron. Y unos anillos que, pese a medir 282.000 kilómetros de ancho, son tan delgados que desaparecen cuando los miras de lado. Saturno no es un planeta estático en un libro de texto. Es un sistema en constante evolución, destrucción y renovación. Y cada vez que creemos haberlo entendido, nos recuerda una verdad incómoda. El universo no se ajusta a nuestras categorías, solo se deja observar. Y nosotros apenas estamos empezando a aprender a mirar.